Bueno, mi experiencia por mi actividad profesional ha sido ambivalente, ¿no? Por una parte ha habido un impacto muy importante en la vida social, ¿no? En la sociabilidad, pero por otra eso se ha compensado de alguna manera con una intensificación muy fuerte de la actividad profesional. Hemos vivido y estamos viviendo todavía meses en los que las empresas españolas están pasando por serias dificultades. Ha habido una legislación muy amplia y muy confusa y muy mal desarrollada en muchos aspectos, que ha creado situaciones de incertidumbre en el mundo empresarial y en el mundo económico. Eso ha exigido de todos los profesionales que trabajamos con empresas, como en mi caso, que la actividad profesional del despacho básicamente es de asesoramiento empresarial, pues ha seguido un esfuerzo de adaptación, de cercanía. Nos ha cambiado también la manera de actuar, ¿no? Se ha prescindido de muchas reuniones presenciales, de muchas reuniones, encuentros personales, y ha habido una intensificación muy importante de la comunicación a través de medios telemáticos, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista personal, digamos que la pérdida de relaciones sociales que la pandemia, la situación y las medidas que se han adoptado ha conllevado, en alguna manera se ha compensado, de alguna manera se ha compensado con esa intensificación de la actividad profesional que todavía sigue muy alta y que supongo que seguirá en los meses venideros. La crisis va a tener consecuencias duraderas y muy importantes y va a provocar cambios, como has dicho antes, muy significativos. Yo creo que las tres enseñanzas, en mi opinión, las tres enseñanzas fundamentales de lo que hemos vivido y estamos viviendo, una que creo que es obvia y que cualquiera la compartiría, es la vulnerabilidad de las sociedades tecnológicamente avanzadas, de las sociedades en las que estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Son sociedades mucho más vulnerables de lo que pensamos, ¿no? Se ha avanzado mucho en el progreso técnico, se ha avanzado mucho en la organización de las relaciones sociales y de pronto nos damos cuenta que la sociedad es vulnerable y estamos sometidos a incertidumbres que no podemos manejar y que no podemos dominar, ¿no? Por tanto, esa conciencia de la vulnerabilidad yo creo que es buena, ¿no? Ha puesto en crisis la sensación de seguridad que se podía tener en una sociedad mínimamente avanzada y nos obligará a ser más prudentes en el futuro respecto a determinadas cuestiones. Luego, hay un aspecto que yo creo que es importante y pienso que todo esto va a provocar un refuerzo de la globalización. Hay quienes dicen que esta va a ser una crisis de la globalización y que esto va a suponer un paso atrás en la mundialización, en la globalización de las economías y de los comportamientos sociales. Yo creo que no. Yo creo que esto va a impulsar esa globalización, va a impulsar el acercamiento en los comportamientos sociales de la población en los distintos países. Va a borrar barreras y va a borrar muchas limitaciones, aunque a corto plazo puedan adoptarse medidas por los estados que parezcan ir en un sentido contrario, pero yo creo que va a reforzar considerablemente el proceso de mundialización de las economías y de la sociedad. Y por otra parte, yo creo que la tercera enseñanza de esta crisis debe ser la importancia de los límites éticos. Hemos descuidado un poco la importancia de los límites éticos en muchos terrenos, en la actividad empresarial y en las actividades, las actuaciones de los gobiernos, de las autoridades nacionales, ¿no? Yo creo que esto nos pone de manifiesto la existencia, si se me permite la expresión, de estados gamberros, ¿no? Estados gamberros que son un peligro para la humanidad, ¿no? Y yo creo que la humanidad, el conjunto de los países, debe desarrollar un compromiso de comportamiento ético en todos los niveles, ¿no? En el nivel empresarial y a nivel también de las autoridades o de los estados nacionales, ¿no? Y en ese sentido creo que en estos momentos lo que nos pone de manifiesto también esta crisis, esta situación de la pandemia, es la falta que tenemos de una normativa que desde el punto de vista precisamente de esos comportamientos éticos afronte las situaciones globales, ¿no? Se ha producido una globalización de la economía, pero no ha ido acompañada de una globalización del derecho. No tenemos estándares de comportamiento adecuados para esa nueva situación con la que nos estamos enfrentando. Yo creo que ese déficit de regulación de las exigencias del comportamiento ético se ha puesto de manifiesto muy claramente en la situación que llevamos de la pandemia. ¿Cuáles son los tres principales retos a los que nos encontramos? Pues yo creo que un poco está en la respuesta que he dado antes, están implícitos, ¿no? Hay un primer reto que es la necesidad de una gestión eficiente.
en España en concreto, y esto es una crítica política que me permito, aunque no sea el momento de entrar en debates políticos, ha habido una gestión muy ineficiente a todos los niveles, sanitario, regulador, a todos los niveles, y yo creo que eso pone de manifiesto que la confianza que podíamos tener con anterioridad en el funcionamiento de las instituciones, que las instituciones van solas de por sí, en fin, el típico comentario que se hace de Italia, ¿no?, que funciona mejor sin gobierno que con gobierno y que mejor no adoptar medidas, que las cosas... Bueno, eso ha puesto de manifiesto sus limitaciones. No todo el mundo sirve para todo, ¿eh? Cuando se nombra un responsable máximo de cuestiones sanitarias que no tiene absolutamente ninguna competencia en la materia, eso se termina notando. Y yo creo que la necesidad de una gestión eficiente por parte de los Estados y por parte de las distintas autoridades pues se ha puesto de manifiesto, y cuidar esa eficiencia en la gestión pues yo creo que es importante. Otro reto al que nos enfrentamos después de esto es la necesidad de reforzar la cooperación internacional, ¿no? Evidentemente hay crisis como estas que solo se pueden afrontar desde una intensa cooperación en el ámbito internacional, y eso lo pongo en relación con lo que decía antes, ¿no?, con la necesidad de una regulación de los comportamientos éticos que son imprescindibles en la actuación de las grandes corporaciones y en la actuación de los Estados. Pero sin cooperación no podremos salir adecuadamente de esta situación. Y en tercer lugar, el tercer reto yo creo que es hacer frente al cambio de los paradigmas a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Cambio que ya lo estamos viendo en el mundo laboral, pues la irrupción del trabajo a distancia, del teletrabajo, que hasta ahora se pensaba que era una herramienta básicamente en beneficio de las necesidades de conciliación de los trabajadores, de la vida personal y de la vida familiar, y que ahora se pone de manifiesto que puede ser un instrumento de gestión empresarial también muy significativo para defender intereses empresariales, de ahorro de costes y de eficiencia en la organización. Curiosamente, durante la pandemia hemos visto que por lo menos en determinados sectores la productividad crecía con el teletrabajo y no decrecía como se podía temer en un primer momento. Ese es un cambio que probablemente va a estar presente en lo sucesivo, ¿no? La importancia creciente de las herramientas tecnológicas, ¿no?, y la importancia creciente de procesos de automatización en el mundo productivo. Y luego yo creo que el proceso de globalización había inducido ya antes, ¿no?, una homogeneidad en los comportamientos sociales que ahora se va a intensificar, ¿no? Y yo creo que las tendencias de comportamiento en el ámbito económico y en el ámbito social y de relaciones del conjunto de la humanidad se va a ir acercando a estándares bastante comunes, ¿no? Y eso nos va a crear la necesidad de gestionar una situación por lo menos distinta de la que estábamos acostumbrados. En el mundo económico, en el mundo empresarial, los cambios son muy acelerados, y el problema con que nos encontramos es que la vida económica, la vida empresarial, la vida social va muy rápido y las respuestas normativas van muy lentas, ¿eh? Cuando se regulan ahora determinadas cuestiones, se está regulando mirando hacia atrás, y no se está regulando. Es verdad que el futuro es difícil de imaginar, ¿no?, pero no estamos estableciendo regulaciones adecuadas para la situación que ya estamos viviendo y que vamos a vivir, ¿no? Y seguimos estableciendo normativas para el mundo laboral y para el mundo empresarial que están pensadas en situaciones del pasado. Están pensando en situaciones del pasado. Les pongo un ejemplo. La regulación que se ha hecho por parte del Gobierno, por cierto, y pongo aquí el acento en ello, aunque sea un tema más técnico desde el punto de vista jurídico, mediante un decreto ley, ¿no? Yo creo que estamos en una situación de un cierto escándalo desde el punto de vista democrático. O sea, vamos ya casi por 40 decretos leyes este año y 3 leyes o 4, no sé exactamente, no se puede legislar de esa manera, ¿no? La legislación exige un proceso de reflexión, un proceso de debate, la participación de todos los agentes económicos y sociales interesados, ¿no? Esta legislación motorizada del Gobierno pues tiene efectos perjudiciales a corto y medio plazo y no está teniendo un proceso de reflexión y de debate desde el punto de vista social y económico adecuado. Las empresas se están encontrando ya con una situación muy distinta, y los trabajadores se están encontrando con una situación muy distinta. Y hoy hay que articular la defensa de los intereses laborales, que hay que seguir manteniendo, una sociedad avanzada,
con planteamientos bastante distintos a los del pasado. Y las empresas, sobre todo, necesitan cada vez más capacidad de adaptación. La posibilidad de supervivencia de las empresas depende hoy día en gran parte de su capacidad de adaptación a un mundo cambiante en lo económico y en lo social, donde cambian las preferencias de los consumidores, cambian los productos que se pueden ofrecer, cambian los instrumentos de producción. Y para todo eso no estamos teniendo respuestas con la agilidad necesaria. Yo creo que desde el punto de vista en particular de la actividad profesional en la que yo me muevo, el asesoramiento empresarial tiene que ser hoy día un asesoramiento muy dinámico ante situaciones de una elevada incertidumbre y en la que hay que utilizar con mucha más intensidad que antes pues, una cierta imaginación. No basta hoy día con atenerse al texto de las normas que se van aprobando que no solucionan los problemas con los que nos enfrentamos. Bueno, yo creo que en general la colaboración público-privada se debe potenciar y se debe ampliar al máximo posible a todas las actividades, ¿no? Ha habido, en estos últimos tiempos tenemos una cierta estigmatización de lo privado, ¿no? Parece que lo público es garantía de eficiencia en la gestión y garantía de protección de los derechos ciudadanos y muchas veces es todo lo contrario. Yo creo que el sector privado tiene un papel fundamental y que los mecanismos de colaboración público-privada deberían ser mucho más flexibles, mucho más abiertos y con muchas más posibilidades de actuación del sector privado en el conjunto de las actividades que se desarrollen a través de esa vía, ¿no? Yo creo que se ha puesto de manifiesto en lo que se refiere al sistema sanitario. El sistema sanitario español público, a pesar de que es un sistema en su conjunto que podemos considerar bastante eficiente, no hubiera podido resistir sin la colaboración muy importante del sector privado. Y yo creo que el sector público se debe apoyar cada vez más en las actividades que se desarrollen por el sector privado e integrar mecanismos. Quien habla de esto habla de la obra pública, habla del desarrollo de infraestructura, pero también de las políticas sanitarias y de otro tipo de políticas, ¿no? La estigmatización de lo privado yo creo que no conduce a nada, ¿no? Es la fuerza creadora de la sociedad la que impulsa generalmente el desarrollo del crecimiento y del bienestar, ¿no? Y los poderes públicos lo que deben es colaborar en eso y no poner dificultades ni poner impedimentos, ¿no? Yo creo que esta gestión de la pandemia ha puesto de manifiesto esa importancia y a eso debemos atenernos y debemos buscar la manera de potenciarlo con normativas flexibles y con normativas adecuadas, ¿no? Lo que no, en mi opinión, no debe suceder es lo que está sucediendo, que cada vez que se regula algo son páginas y páginas de normativa. Eso no tiene sentido. Ahora mismo difícilmente un especialista es capaz de tener en la cabeza el caos normativo que se ha producido a lo largo de la pandemia. Una persona que no sea un especialista, que sea un empresario, un emprendedor, algo que sea, no le digo ya, pues está absolutamente perdido, ¿no? Entonces necesitamos una política más clara en ese sentido, que confíe más en el sector privado y que establezca un marco de actuación, un marco para la actuación de ese sector privado mucho más flexible, mucho más razonable y mucho más practicable. Como se dice habitualmente, el futuro ya no es lo que era, ¿no? El futuro no está cambiando, lo que pensamos que puede ser el futuro, ¿no? Está cambiando continuamente. Yo, la reflexión más importante que veo de cara al futuro es que tenemos que afrontar una situación que cambia los esquemas tradicionales que teníamos, ¿no? He dicho que esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del proceso de mundialización y de globalización. Yo creo que eso lo va a incentivar, ¿no? Tenemos que evitar caer en esquemas del pasado, ¿no? Cuando hablamos de países periféricos, hoy no hay países periféricos, ¿no? Hoy el mundo es una realidad, ¿no? La vieja anécdota del torero sevillano que estaba en Lima y le comentaron que de dónde venía, y dijo de Sevilla, y le dijeron, uy, qué lejos está Sevilla, y él dijo, no, Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es esto, ¿no? Es la mentalidad eurocentrista, ¿no? De países periféricos, de países que están lejos, eso lo tenemos que perder absolutamente de vista. No hay países periféricos, ¿no? Y estamos todos en una dinámica completamente cambiada. Hoy día no hay estándares de comportamiento social muy diferenciados en países que pueden tener niveles de desarrollo muy distintos. Pero yo que ya tengo una cierta edad, recuerdo que hace unas décadas, cada vez que viajamos al extranjero, amigos o familiares siempre nos decían, tráeme algo.
Tráeme algo, ¿por qué? Porque tráeme algo que hay allí que aquí no hay. Eso ya ha desaparecido, ¿no? Eso ha desaparecido. Hoy día, no, tráeme algo, ¿qué te traigo? Algo de una tienda que tienes aquí en la esquina, ¿no? Y que todas las multinacionales están presentes en todos los sitios. Entonces, gestionar eso es complicado. Y por eso yo creo que de cara al futuro, el desafío que tenemos es hacer progresar al derecho, desde el punto de vista global, en la misma medida, si es posible, que ha progresado la economía. Tenemos una economía global y una economía abierta, pero no tenemos un marco jurídico regulador de las relaciones públicos y privadas que se tienen que producir a ese nivel, ¿no? Y yo creo que eso es un déficit importante. Tenemos que ir a un derecho global, tenemos que ir a un derecho que siente bases de comportamiento y de comportamiento ético, ¿no?, en las corporaciones públicas y en las corporaciones privadas, que nos permita tener el derecho en la ordenación de las relaciones sociales, ¿no? La civilización romana, que duró varios siglos, era una civilización fundada en el derecho, ¿no? Y el derecho sigue teniendo una labor muy importante de ordenación de las relaciones sociales y no está hoy en el nivel de desarrollo que está la realidad económica, que nos ha llevado a un mundo completamente distinto y un mundo muchas veces que se desarrolla sin reglas adecuadas y sin exigencias éticas adecuadas, ¿no? Y yo creo que ese es el desafío fundamental que nos plantea el futuro.